Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su programa Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el tema, el estudio del libro de los Hechos. En el día de hoy nos toca el capítulo 21 y vamos a ver ahora la advertencia en el camino a Jerusalén. Para que estemos más claros, el viaje de Pablo a Jerusalén y su advertencia. Pudimos ver cómo Pablo, dice que había hablado a los hermanos que estaban, ¿verdad?, en Macedonia. Ahora dice que en el 21, dice de la advertencia que se le da en camino a Jerusalén. Y dice el verso 21, vamos a leerlo hasta el verso 12, dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y siguiente fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente, a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de cargar allí. Recordemos que es camino a Jerusalén. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Telomaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Dice el verso 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien este es el cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo, dice el verso 13, respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndole: hágase la voluntad del Señor. Recordemos que aquí hay una advertencia en el camino a Jerusalén hacia Pablo. Le dicen que va a ser azotado, podía morir, pero Pablo definitivamente dice que no, que él continuará con el viaje. Dice que como no le pudieron persuadir, desistieron diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Vemos aquí, ¿verdad?, este hombre como no le importaba morir por predicar el Evangelio de Cristo. En el día de hoy, pienso que pocos hombres aparecerán por morir por el Evangelio. Decimos que no importa lo que venga, pero no se ha presentado la oportunidad. A Pablo se le presentó y dijo: no importa, yo sigo adelante. Como vemos en el verso 1, que salparon de ellos, y fueron directos a Cos, y al día siguiente a Rodas, y allí a Patara. Con la isla, Cos es una isla al suroeste de la provincia de Asia, en el mar Egeo. Rodas referencia tanto a la isla como su principal ciudad. La isla se encontraba en el Mediterráneo, al sur de la provincia de romana de Asia. Patara, ciudad situada a la costa isla donde cambiaron de embarcación. Dice el verso 4, y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían, Pablo por el Espíritu Santo, que no subiese a Jerusalén. Le decían por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esos hermanos, ¿verdad?, le hablaban a través del Espíritu Santo que no fueran.
Pablo tenía la convicción por el mismo espíritu que debía de ir, aunque el espíritu le había advertido de lo que le sucedería, como vemos en el verso 11, lo que le puede suceder en Jerusalén. Si vemos a Hechos 20:23, Pablo cumplía la voluntad de Dios yendo a Jerusalén, versos 14. Dice el verso 8 aquí, al otro día saliendo Pablo y lo que con él estábamos. Cuando habla de con él estábamos, Lucas está contando, Lucas es que está haciendo la narración de los libros de los Hechos. Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Recordamos que Felipe es uno de los 7 allá en Hechos 6 de estas personas que se escogieron. Entonces, la obra evangelística anterior de Felipe se describe en el capítulo 8. Entonces dice el verso 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Usted puede ver a Hechos 11:28. Este profeta parece ser el mismo que predijo un tiempo de hambruna en los días de Claudio. ¿Recordamos? Hechos 11:28. Mire, cuando vemos, aquí estamos estudiando el verso 21 hasta el 13, hasta el 14. Estos pasajes contienen varias advertencias dadas por el Espíritu Santo, en el sentido de que Pablo tendría problemas durante su visita a Jerusalén. Pero el apóstol insistió en su propósito, como vemos en el verso 14, y más tarde fue arrestado y se le envió a Roma bajo custodia. La discusión sobre si la decisión de Pablo estaba o no en perfecta sintonía con la voluntad de Dios carece de sentido, lo cual sí vale la pena notar es, ¿qué podemos notar ahí? Porque esta discusión de que si vale la pena o no, bueno, el mismo Pablo dice, el mismo Espíritu Santo le había dicho lo que le podía pasar y él quería ir. La profecía no tenían que dictar las decisiones o manipular la voluntad personal. O sea, la profecía que, mira que te va a pasar esto. Entonces no tenían que dictar decisiones o manipular la voluntad personal de la persona. Él decidió ir allá. Aunque es posible que sean verdad, el propósito de Dios puede aún realizarse, como fue el caso de traer a Pablo a Roma. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones peligrosas. Ahora los cristianos no son perseguidos, vamos a decirlo así, en este lado del mundo. Y hay situaciones que nosotros tenemos que decidir qué hacer. Ahora, ¿cómo nos habla el Espíritu Santo hoy en día para predicar allí, para hacerle esto? Nos habla a través de la misma palabra. Y la palabra me dice que tenemos que predicar el Evangelio. Entonces, yo tengo que decidir de que tengo que ir a predicar el Evangelio, porque en mi encomienda es esa, predicar el Evangelio. El Espíritu Santo hoy en día nos habla a través de la palabra. No es que el Espíritu Santo me va a despertar por la mañana, en la madrugada, me va a decir, tú tienes que predicar el Evangelio, no, porque ya está escrito, ya todo está escrito. Para eso tenemos la palabra aquí, el Nuevo Testamento. Y así como el Espíritu le dijo a Pablo, le habló de la advertencia, hoy la palabra me habla a mí, le habla a usted, lo que sí debemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en el verso 14, vamos después a seguir el verso 15 en adelante. A ver, entonces vamos a hablar acerca del arresto de Pablo en el templo. Entonces arrestan a Pablo en el templo. Gracias por estar con nosotros, recordándole que todo lo que hemos dicho es con la palabra en la mano. Usted tiene ahí su palabra también, lo verifica, ¿verdad? Y que el Señor lo ayude, pueda ayudar a entenderla. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.